Bienvenidos. Llegamos así al final de este ciclo de charlas sobre historia de la medicina, específicamente sobre el concepto de salud y de enfermedad que han manejado las diversas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Vimos ya entonces la prehistoria, la edad antigua, la edad media y vamos hoy a ver la edad moderna y la edad contemporánea. Mi nombre, César Iván Varela Hernández, profesor de dermatología de la Universidad del Valle en Santiago de Cali, Colombia. Soy médico y cirujano de la misma universidad y dermatólogo da Escola Paulista de Medicina, presidente fundador de la Asociación de Historia de la Dermatología Colombiana. Mi declaración de conflicto de intereses tiene que ver con el hecho de ser profesor de dermatología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Hemos visto entonces hasta aquí. Vamos a ver en este video la edad moderna y la contemporánea. La edad moderna. Se inicia esta era de la historia con dos hechos. La caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América. La edad moderna tiene dos periodos, el Renacimiento y la Ilustración. Y el aporte extraordinario de la edad moderna a la salud y a la enfermedad es la introducción del humanismo y el método científico. El Renacimiento. El Renacimiento comienza con las grandes plagas. La peste, especialmente, que diezmó un tercio de la población de Europa, causó la muerte de 25 millones de personas. Así se protegían los médicos en aquel entonces de la peste. En Italia surge el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual, filosófico, cultural, sobre la base de tradiciones romanas en la que se voltea a mirar al hombre como un ser pensante y sintiente, al ver los valores del hombre, los valores del ser humano. Eso lleva al florecimiento de las universidades en Italia, a convertir a Italia en el motor intelectual de la época. Viene entonces el esplendor de las artes, el progreso científico de manera tremenda, en especial de las ciencias naturales y de la medicina. Y voltear a mirar al hombre como ser pensante y sintiente, hace que aparezcan genialidades como Miguel Ángel, capaces de hacer esculturas tan maravillosas como el David. Hay un gran progreso médico en anatomía, por ejemplo, con Andrés Vesalio y Leonardo da Vinci. Andrés Vesalio con su libro De Humani Corporis Fabrica sobre anatomía funcional y Leonardo da Vinci sobre esos dibujos y disecciones maravillosas anatómicas. Paré se convierte en el padre de la cirugía moderna. Fracastoro se anticipa a la microbiología y deja un texto maravilloso sobre enfermedades contagiosas y, por supuesto, la descripción de la sífilis. Despega la bioquímica y la psicología. Paré y Fracastoro. El segundo periodo es la Ilustración. Como su nombre lo dice, una cantidad de seres extraordinariamente ilustrados, leídos, pensadores, científicos maravillosos, permiten el desarrollo del método científico y en consecuencia un notable desarrollo para la medicina. Newton, Leibniz y Galileo hacen la apertura al método científico. Janssen inventa su microscopio. El médico inglés Jenner inocula con viruela a un niño voluntario, James Phillips, y así nace la vacuna en 1796. Aquí tenemos en un óleo de Mellingel donde nos muestra ese momento histórico en el que el doctor Jenner está inyectando la vacuna al niño. Ha tomado la vacuna de esta vaquera de las lesiones que tenía aquí en la mano. Harvey, el inglés, llamado el gran fisiólogo, descubre la circulación sanguínea, plantea una hipótesis sobre el ovocito y muchas más. Tres hombres muy importantes. Santorio Santorius, padre de la endocrinología. Sidejan, padre de la semiología. Y Malpighi, padre de la histología. Muy importante
en este periodo de la Ilustración fue la participación de la Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. Revolución industrial que se originó en Gran Bretaña y que le dio un impulso a la ciencia y a la medicina simplemente extraordinario. Este óleo nos recuerda esos momentos del inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra. Se crean las academias de medicina en Europa. Reúnen a los médicos más estudiosos, más granados, más ilustrados, con mayores conocimientos, más inquietos, para analizar las situaciones de salud de cada país, para asesorar a los gobiernos inclusive, de manera muy importante en materia de salud pública, para analizar los estudios científicos. Y Colombia no fue ajena a esa situación. El gran médico don Manuel Plata Azuero reunió a los 6 más ilustres médicos de aquel entonces: Nicolás Osorio y Ricaute, Evaristo García, Leoncio Barreto, Liborio Cerda y Abraham Aparicio, y en la casa de don Abraham Aparicio en Bogotá, el 3 de enero de 1873, crearon la Academia Nacional de Medicina de Colombia, institución a la cual tengo el altísimo honor de pertenecer. La Revolución Francesa trajo como consecuencia en la historia el que se diera un nuevo nombre a la era. De la era moderna pasamos a la edad contemporánea, esta que nos ha tocado vivir. La edad contemporánea nacen las especialidades y se determinan como tal inventos extraordinarios. La salud pública sufre un desarrollo fenomenal. Se crean los grupos de investigación y aparece la medicina basada en la evidencia. Siglos XIX, XX y XXI. El siglo XIX es el siglo de la revolución médica. Es el siglo de la salud pública, de la asepsia, de la anestesia y de la victoria de la cirugía y del diagnóstico por imágenes. Payen desarrolla la bioquímica, encuentra la primera enzima, catalasa, posteriormente llamada amilasa, en 1833, las vitaminas, las bases de la nutrición y de la dietética. Joseph Skoda y Ferdinand von Ebra crean el primer departamento de dermatología en Viena en 1841. Claude Bernard, el gran médico experimentalista, y la fisiología. Cuántos recuerdos y cuántos descubrimientos hizo Claude Bernard. En 1846 se da un hecho histórico en la medicina, en la anestesia y en la cirugía. En 1846, el uso del éter en sedación quirúrgica. Esto cambia, revoluciona por completo las cirugías. Se inicia así la anestesia general. En esta obra, en este óleo, es un recuerdo de aquella primera operación con éter del Dr. Warren en 1846 en el Hospital General de Massachusetts. Continúan los grandes. Charles Darwin, siglo XIX, 1859, nos presenta la teoría de la evolución de las especies y nace la biología evolutiva. Y Virchow, padre de la patología moderna, además da origen a la medicina preventiva, desarrolla la higiene y la medicina social. Virchow. Y vienen 3 grandes hombres para la historia de la medicina y para el cambio de concepto de salud y de enfermedad. Louis Pasteur, Robert Koch y Joseph Lister demuestran la etiología infecciosa de muchas enfermedades. Se crea entonces la teoría microbiana y con ello la microbiología moderna. Se presenta entonces la asepsia y en consecuencia el éxito de la cirugía. El padre Mendel con sus guisantes describe las leyes de la genética en 1865 y en 1895 Röntgen se encuentra con los rayos X. Y es la creación de los equipos de rayos X es fundamental para el cambio de la salud y de la enfermedad. Un año más tarde, en 1896, Becquerel
Becquerel y los esposos Curie, Pierre y María, descubren la radioactividad y con ello el origen de la medicina nuclear, que tanto bien le ha hecho a la humanidad y a los diagnósticos. Madame Curie, además, es importante resaltar que fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, 1903, premio Nobel de Física, pero además fue la primera en recibir 2 premios Nobel, porque recibió el de Química en 1911. Y por si fuera poco, la hija de este matrimonio en 1935, Irene, recibió premio Nobel de Física. En el siglo XX, en la primera mitad, importantísimos cambios. Sigmund Freud revoluciona el psicoanálisis, revoluciona la psiquiatría y crea el psicoanálisis. Paul Ehrlich se convierte en el padre de la inmunología. En la primera mitad del siglo XX se presentan las 2 guerras mundiales, 1914 y 1939, letales, fatales para la humanidad, pero con ello se logran grandes avances en cirugía y en rehabilitación. Un gran hombre en la primera mitad del siglo XX, Alexander Fleming, descubre la penicilina y con ello se da inicio a la era antibiótica. Y en 1953, Jackson y Crick descubren la estructura química del ADN y junto con Wilkins reciben el premio Nobel en 1962. En 1948 se crea la Organización Mundial de la Salud en Ginebra como primer organismo médico internacional para diseñar políticas de prevención, promoción e intervención en salud. En 1978 se realiza la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud en Alma-Ata, Kazajistán, en la que se incorporan los aspectos psicológicos y sociales a los biológicos como determinantes de la salud. Se le da importancia a las medidas sociales como el agua potable, la alimentación saludable, la vacunación y la atención primaria en salud recibe todas sus directrices. El lema era salud para todos. No se consiguió, solo algunos países en el año 2000. Salud para todos en el año 2000. Solo algunos países lo consiguieron, los más desarrollados. En la segunda mitad del siglo XX desaparecen las genialidades individuales y se impone el trabajo científico en equipo multidisciplinario. Cantidad de inventos, la transfusión sanguínea, los trasplantes de órganos, la genética molecular, la física aplicada a la medicina, los radioisótopos, el microscopio electrónico, las imágenes, el eco, la tomografía, la resonancia, el láser, la investigación, la industria farmacéutica y la estadística como apoyo a la investigación. En la segunda mitad del siglo XX los descubrimientos y los inventos son a diario y conllevan a un desarrollo inimaginable. La computadora y la sistematización transforman definitivamente a la sociedad. Políticas inadecuadas, infelizmente, mercantilizan la salud, enriquecen a grupos económicos particulares y originan una lamentable deshumanización de la medicina, que es lo que nos está tocando vivir en la actualidad. Entre 1990 y 2003 se define la secuencia del genoma humano, que es definitivamente el mayor logro del siglo XX. Es la base del presente y del futuro. Se globaliza la información. Aparece la medicina basada en la evidencia científica y en protocolos estandarizados. Siglo XX y siglo XXI, ciencia en equipo. Sobre la base de este precioso acueducto romano en Segovia, hemos pasado entonces en la historia de conceptos mágicos religiosos, de castigos, de equilibrios, de monoteísmo. Posteriormente, en la Edad Antigua, la introducción del concepto de alteración natural susceptible de tratamiento. En la Edad Media, el inicio de la ciencia y la aparición de las universidades. En la Edad Moderna, la introducción del concepto del humanismo y el desarrollo del método científico. Y en la Edad Contemporánea, los grupos, la globalización de la información y la evidencia médica. Es decir, pasamos de un concepto mágico religioso a un concepto de evidencia. ¿Cuál es mi sentir? Son muchos los seres responsables del desarrollo histórico de la medicina que nos lleva a tener hoy mayor longevidad y una mejor calidad de vida. La invitación es a retomar la humanización de la medicina y de los sistemas de salud en el marco de la ética, dirigiendo las bondades del desenfrenado desarrollo tecnológico, científico, social y cultural en beneficio de los enfermos y de la salud del mundo. La rehumanización podría salvarnos de un cataclismo y quizás contribuir a preservar la especie humana. Les agradezco mucho su atención y nos vemos próximamente. Muchas gracias.